cómo pues están desfalleciendo, ¿verdad? En todas esas situaciones por falta de pues, la oración. Dice, la prueba de que no oramos como un cuerpo o como iglesia es el débil rendimiento en este sentido. Debo confesar que no lo entiendo, pero parece existir una conspiración silenciosa por evitar las reuniones de oración. O sea, aquí lo que hace es que efectivamente cuando él convoca reuniones, pues la gente no acude. ¿Sí? Y como dice mi hermano Leo, si fuera una fiesta, me voy a decir. Entonces, aquí dice, nosotros los que somos cristianos estamos fallando. Es sencillamente porque aún no hemos visto lo que es la oración y el papel que representa en la vida cristiana. De algún modo el enemigo ha cegado nuestros sentidos y ha empañado nuestros ojos para que no podamos ver esto con toda claridad. Sí, efectivamente. Entonces, cuando alguien no puede salir de eso es porque todavía el enemigo lo tiene cegado. Dice que el evangelio es, cuando viene el evangelio a su vida, pues el evangelio les quita esa ceguera espiritual. Y por eso, pues mucha gente por eso no puede avanzar y le cuesta trabajo orar. Sabemos que pues todos estamos ocupados, tenemos muchas actividades, pero como si tenemos tiempo para unas cosas, ¿verdad? Para otras no. O sea, sí le dedicamos tiempo a lo que queremos, pero ahí estamos mal, porque si realmente supiéramos lo que es la oración, pues le destinamos más tiempo a la oración, pero no lo hacemos así. ¿O qué opinan? ¿Verdad? Sí, entonces eso es lo que nos está diciendo aquí el predicador. Dice, ahí mismo en ese párrafo dice, al discípulo que no menciona, dice por nombre, dice que clamemos con desesperación, con verdadero anhelo en nuestras vidas carentes del poder y que digamos, Señor, enséñanos a orar. Entonces, dice aquí que debemos de clamar, orar con esa desesperación de que lo necesitamos, ¿sí? Que necesitamos. Dice, hay algo que resulta inmediatamente evidente. Cuando pronunciamos estas palabras con corazones sinceros, hemos dado ya el primer y el más importante paso por descubrir el poder de la oración. Cuando decimos, enséñanos a orar, lo estamos haciendo por un sentido de necesidad. O sea, porque ahí los discípulos vieron que era necesario, ¿sí? Que era necesario. Entonces, aquí nosotros necesitamos también el orar, verlo como una necesidad siempre, no nada más algunas veces. Dice, y la oración no es otra cosa que la expresión de la necesidad humana a un Padre anhelante. ¿Sí? Ahí en Santiago, vemos en Santiago que dice que Dios nos anhela. Dios nos anhela. Él quiere que estemos pues en comunión con Él, ¿verdad? Sometidos a Él. Pero pues uno, ¿qué es lo que hace? Uno a veces pues no tiene eso uno mismo en estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos deja ver esto, que nuestra necesidad humana realmente nos hace que pues que lleguemos a Dios, ¿no? Que lo busquemos, pero por necesidad, cuando no debe ser nada más así. La oración es el clamor, dice, es el clamor de un hijo amado a un padre.
que tiene un corazón de padre, que está dispuesto a derramar todo cuando tiene para darnos. Y cuando hacemos esta oración, Señor, enséñanos a orar, estamos clamando por un sentido de necesidad. Así es. Entonces, aquí hay una pregunta que dice el autor: ¿qué es lo que vieron los discípulos en la vida de Jesús como para que hiciese brotar ese clamor de sus corazones? O sea, ¿qué es lo que vieron los discípulos en Jesús para que naciera pues de su corazón esa necesidad de pedirle que los enseñara a orar, ¿verdad? ¿Qué fue o qué sería? Su ejemplo, ¿no? Su vida de oración. Así es, ¿no? O sea, realmente que él, pues todo el tiempo, él estaba en oración, ¿verdad? Y que todo lo que él hacía, pues el mismo Espíritu también le reveló que no era de él, sino era del Espíritu, el del Padre, ¿verdad? Todo el poder que él tenía. Entonces, pero a lo que voy es, él viendo, los discípulos viendo tantos milagros durante cierto tiempo, no, como que no les llegaba esa iluminación, ¿verdad? Hasta ese momento, cuando dicen, entonces ahí ven la necesidad de la oración. Entonces, el siguiente párrafo dice: en el primer lugar fueron testigos de que en el caso de Jesús la oración era una necesidad, era algo más que una costumbre ocasional por su parte, era una costumbre de toda la vida, era una actitud de mente y corazón, dice, el ambiente en el que vivía, era el aire mismo que respiraba. Todo cuanto hacía tenía su origen en la oración y él oraba literalmente sin cesar. Entonces, vemos a lo largo, ya que vimos el manual anterior de la vida de Jesús, que el Señor Jesús a veces ni comía, ¿verdad? Ni dormía. Su comida era la palabra. Su comida era la palabra, lo que lo sostenía, ¿no? Pues ya ver, exactamente. Entonces él se enfocó precisamente al ministerio y la fuente del poder que lo sostenía era la oración. Entonces, a lo que vamos es que esa debe ser nosotros nuestra necesidad, la oración, que es lo que nos va pues, a sostener. Y entonces, por eso dice aquí que pues su vida de Jesús pues era siempre la oración, ¿sí? Y dice, todo cuanto hacía tenía su origen en la oración y oraba literalmente sin cesar. El apóstol Pablo nos anima a orar sin cesar, y al contemplar estos discípulos a Jesús vieron que oraba efectivamente sin cesar. Es evidente que no siempre era una oración formal, que no se arrodillaba cada vez, aunque lo hacía en ocasiones. No se ponía en pie con la cabeza inclinada en una actitud de oración continua. De haberlo hecho como es natural, no habría conseguido hacer nada. Pero lo sorprendente es que pudo mantener una vida de oración en medio de un ministerio increíble, activo, y resulta realmente asombroso la cantidad de cosas que pudo llevar a cabo en 3 años. En 3 años. Dice, se vio sometido como muchos de nosotros a una vida de increíble presión. O sea, lo comparan con nosotros en el sentido de que, pues igual nosotros vivimos una vida acelerada de presiones, y que eso pues, nos quiere dejar ver que también nosotros lo podemos hacer, pero no queremos. ¿Verdad? No queremos. Nos da miedo. Entonces dice, una vida increíble de presión y de continuas interrupciones, y nunca se propuso hacer algo sin que le interrumpiesen. Al llevar a cabo su ministerio tuvo que enfrentarse con una
creciente oposición, continuamente acosado y haciendo constantemente frente a la resistencia al curso que estaba llevando, incluso por parte de sus propios discípulos. Pero en medio de una vida increíblemente ocupada y de tremenda presión y continuas interrupciones, estaba en constante oración, estaba orando en espíritu, al mismo tiempo que sus manos estaban ocupadas sanando y daban gracias mientras partía el pan y alimentaba a los 5.000. Entonces ahí nos dan unos ejemplos. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces todo era una vida de oración, pero aún cuando él estaba ocupado y trabajando y obrando, él estaba orando, ¿no? Eso es lo que nos lleva, que nuestra vida debe ser de oración en todo momento. Y es como comenta el pastor, ya cuando uno va creciendo espiritualmente, pues todo el tiempo está uno en comunión con el Señor. Señor, ¿qué hago en este momento? O sea, no necesito irme a lo mejor a un lugar a encerrarme a orar, no, en el momento. Señor, tengo esta situación, está esta situación, ¿qué hago? Y Él nos va a dar la guía, la respuesta, el camino que hay que seguir, ¿verdad? Entonces aquí nos da varios pasajes de la Biblia. Dice, junto al sepulcro de Lázaro, dio gracias al Padre, ¿verdad? Abiertamente. Antes de pronunciar aquellas palabras, Lázaro, ven fuera. O sea, él no tuvo que ir a un lugar a orar. ¿Mande? Con autoridad, seguro, ¿no? Así es, exacto. ¿Pero por qué? Porque él ya había precisamente orado al Padre. Y entonces con esa autoridad ya él le había dicho sí, hazlo. Entonces eso es lo que debemos aprender, ¿no? Dice enseguida, cuando vinieron los griegos queriendo ver a Jesús, le dieron el mensaje y su respuesta inmediata fue una de oración. Padre, dijo, glorifica tu nombre. Había una continua sensación de anticipación por su parte, sabiendo que el Padre estaría obrando por medio de él y por lo tanto estaba todo el tiempo en actitud de oración. Cosas tan simples, ¿no? Como nos ha enseñado nuestro pastor. Ahorita vivimos, pues sí, ¿no? Vivimos mucho una sociedad muy complicada de los robos, asaltos y todo eso, ¿no? Que inclusive hasta para tomar un camión hay que consultarle al Señor, ¿no? Decirle, Señor, sí, está bien, tomo esto, me espero lo otro, ¿qué hago? Porque no sabemos lo que pueda ocurrir. Y Él te va dirigiendo, sí, no. Pues sí, súbete, no te preocupes, yo estoy ahí contigo. Hay un testimonio de una hermana que se subieron a saltar a la combi y ya saben, ¿no? Como se suben y órale, ataquen, ¿no? Pues resulta que a ella la asaltaron, o sea, no la asaltaron, porque no la vieron, no le pidieron nada, o sea, se pasaron al otro y a ella no le pidieron nada, y no la tocaron, y todavía ella les daba las cosas y los otros acá ocupados quitándole a los demás. No la vieron. Y agarraron. ¿Quién se metieron? ¿Mandé? ¿Con quién se metieron? Sí, pero no le quitaron nada y agarraron y se bajaron. Y entonces ella testificaba eso. Yo la había pasado. Que Dios los cegó y no la vieron ahí. Y si yo todavía les entregaba las cosas y no me las aceptaban. Y luego dice que hasta hubo un conflicto ahí en la combi porque pensaron que ella los conocía o algo, por eso no le hicieron nada. O sea, fíjense, ¿no? Pero sabemos nosotros que no. O sea, son cositas de que dice uno, por eso debe de estar uno en situaciones, ¿no? Porque no sabe uno realmente qué pueda pasar en ese momento, ¿no? Entonces dice, este es el secreto de la oración y de una vida de oración. Es practicar, estar constante en actitud de expectativa, que significa que no estamos nunca demasiado lejos del pensamiento de que Dios está obrando en nosotros, tanto en el deseo como en la capacidad para hacer su buena voluntad.
Dice, como es lógico, este es algo que pudo hacer porque creía en lo que predicaba y decía continuamente. El Hijo no puede hacer nada, dice, de sí mismo. Vamos a Juan 5, 19. Por favor. Vean lo que dice en Juan 5, 19. ¿Alguien ve? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Igualmente, exactamente, ¿no? Entonces, pues ahí lo que está diciendo Jesús es eso, que dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, o sea, nada, o sea, el Señor Jesús está diciendo que Él no podía hacer nada, ¿sí? Sino lo que va a hacer, lo que hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, de la misma manera, nosotros somos ¿qué? Hijos, y no vamos a poder hacer nada sin que necesitamos. Por eso la palabra dice ahí que nada podemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Sin Dios nada podemos, separado de Dios nada podemos hacer. Así está, ahí está la clave. Entonces nos lleva precisamente a ese pasaje. Dice, esas no eran sencillamente palabras y no estaba pronunciando frases piadosas como hacemos nosotros con frecuencia. No estaba intentando causar una buena impresión a los que le rodeaban, sino que estaba diciendo algo que los dejó asombrados. Pero a pesar de ello les dijo de corazón, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, o sea, no podemos hacer nada. Enseguida dice, he aquí nuestro problema, he aquí nuestro problema, pues adoptamos una inexplicable actitud de autosuficiencia. Ya sé que hay momentos en que somos muy conscientes de nuestra incapacidad y de nuestra necesidad, y estamos dispuestos a orar. Cuando usted se siente deprimido o se encuentra ante alguna circunstancia que le exige demasiado o se siente abrumado por una catástrofe inesperada, su primera reacción, la que se produce de manera automática, es la oración. ¿Por qué? Porque tiene usted sentido de su necesidad. Entonces eso es lo que nos debe dejar este mensaje. Cualquier situación que tengamos, ponerla en oración. ¿Sí? En oración, o sea que todas las cosas sea una necesidad para nosotros, la oración. ¿Sí? Porque hay veces, vuelvo a retomar lo que decía hace un rato, hay cosas que yo puedo resolverlas, ¿no? A lo mejor la tengo al alcance, pero tenemos que aún así, pues, orar. Decirle, Señor, si lo hago esto, lo ¿sí? El Señor no se va a enojar que le estemos hablando, pidiendo cada rato, ¿no? Al contrario, es la comunión, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos guiados en obediencia a Él. Es eso nada más. Dice, entonces dice que nuestra oración debe ser una absoluta necesidad de Dios. Necesidad. Tenemos aquí un pasaje en lo que habla de la pesca milagrosa. Vamos a ver Lucas 5:4, un pasaje 5:4.
Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y en el 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, ¿qué podemos observar aquí? Que realmente Pedro no le creyó al Señor Jesús cuando le dice que eche la red, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le creyó? Dice que toda la noche. Toda la noche, ¿no? Como hay un dicho aquí que dice: el zapatero a los zapatos. Me imagino que Pedro ha dicho: Señor, yo soy pescador de muchos años, de por vida, y tú, bueno, hablarás muy bonito, haces milagros, pero no sabes de pesca, ¿no? ¿Cómo me pides que eche la red? Si toda la noche Ya venimos de ahí, ya lo hicimos y no hay, sabemos dónde están los peces, por dónde se andan. Y entonces vemos que él no cree en lo que el Señor Jesús le dice. Entonces en el 7 dice, en el 6 dice: y habiendo hecho, en el 6 dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y vean esto, en el 8: viniendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos pues que Pedro realmente pues no cree, ¿verdad? No le creía hasta que él se da cuenta que pues al decir al Señor Jesús que echara la red, es porque él sabía. ¿Y cómo lo sabía? Porque el Señor lo había revelado. Entonces ahí se da cuenta Pedro que la necesidad también de la oración, porque ha de haber dicho: pues Jesús, tú no sabes de pesca, entonces ¿por qué me dices a mí? Entonces molesto dice: bueno, en tu palabra echaré la red. Y vio el milagro, ¿no? El milagro. Entonces aquí lo que nos dice el manual, dice: el secreto de la vida de Jesús es que nunca dijo eso y no se le ocurrió pensarlo ni una sola vez. Nunca se dijo a sí mismo: mi capacitación, mis antecedentes, mis conocimientos, la habilidad que me ha dado Dios como hombre, me hacen que sea competente para hacer ciertas cosas por mí mismo, pero para el resto dependeré del Padre. No, él dijo: el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, absolutamente nada. Entonces dice que nos muestra el hecho de que acabamos de ver. Dice: en una ocasión nuestro Señor le estaba hablando a una gran multitud. Mientras hablaba a la multitud, la apretaba en la orilla del lago y resultó tan numerosa que ya no se le veía y ni oía con facilidad. Entonces se volvió a Pedro, que estaba sentado en la barca a la orilla del mar, y le dijo:
que remase un poco hacia el interior. Jesús subió a la barca. Pedro remó unos cuantos metros hacia adentro, donde el Señor se le podía ver y oír mejor. Y continuó hablando. Imagínense de qué modo debió reaccionar Pedro en esa situación. Por fin podía hacer algo por su Señor. Era su barca y el Señor era un invitado. Pedro lo sintió, consciente de que podía hacer algo por él y por el Mesías. Dice, el Señor había hecho tanto por él que sin duda Pedro debió de regocijarse por esa oportunidad de hacer algo que el Mesías necesitaba. Y dice, y sin lo cual no podría haber llevado a cabo su ministerio. Pero cuando nuestro Señor acabó su discurso ese día y mandó dispersar a la multitud, había algo más que tenía que hacer con Pedro. Se volvió hacia él y le dijo, boga mar adentro, es decir, boga hacia la parte más profunda del lago. Y cuando Pedro remó hasta el centro del lago, el Señor le dijo, echa vuestras redes para pescar. Y Pedro le miró sorprendido y hasta nos podemos imaginar esa expresión de incredulidad en su rostro y oír el tono condescendiente en su voz al decirle, maestro, toda la noche nos hemos esforzado y no hemos pescado nada. Es evidente que lo que estaba pensando debió ser algo como, Señor, sé que eres un gran maestro y no hay duda que sabes hablar mucho mejor que yo a los hombres, y eres un hombre extraordinario y de gran poder. Posees una increíble sabiduría y evidentemente conoces los secretos acerca de los cuales nosotros nada sabemos. Pero Señor, cuando se trata de la pesca, están hablando con todo un experto. Si quieres saber algo acerca de la pesca, con mucho gusto te enseñaré. Después de todo, Señor, me he criado en este lago y he estado aquí toda mi vida. Sé dónde hay peces y dónde no hay, sé dónde pican y dónde no pican, ¿verdad? Entonces eso es lo que seguramente Pedro le dijo. O sea, le dijo, ya, ¿cómo me dices? Señor, he estado pescando toda la noche y no he recogido absolutamente nada. Mira, Señor, sigue mi consejo, tú dedícate a predicar y déjame a mí la pesca. ¿Pero qué le dijo el Señor? Pedro, echa la red y sacarás. Entonces, cuando sacan, pues Pedro contesta, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué quiso decir? Lo que quería decir era, Señor, ya entiendo lo que quieres decir, me doy cuenta de que incluso en aquellos aspectos de mi vida en los que me siento perfectamente competente, te necesito. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Es que él pensaba que no necesitaba de nadie, porque él sabía su oficio, él sabía y conocía, como dicen, a ciegas, ¿no? Ahí el lugar. Y entonces cuando viene alguien y le dice, bueno, cuando viene Jesús le dice, echa la red, pero ¿por qué? Si yo conozco todo esto, tengo el dominio, yo no necesito que nadie me diga. Entonces, él ve que sí tiene, que aún en lo que él domina, necesita a Dios. Y es lo que nos quiere dejar, que aún en lo que nosotros dominamos, necesitamos en nuestro trabajo, hermanos, en nuestro trabajo. Y a lo mejor ya lo sabemos hacer bien, ¿verdad? Pero siempre tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Hay una hermana que hasta para hacer la comida le ora a Dios. Y a veces, yo en un principio dije, ay, sí será. Y la hermana me decía, es que todo, aunque yo sé cocinar, yo tengo que ponerlo en manos de Dios, todo, ¿verdad? Porque en nuestra propia naturaleza pues tendemos a fallar, ¿no? O no hacerlo bien, porque bueno, somos imperfectos. Entonces por eso aquí Pedro está diciendo que en ese momento reconoce, ¿sí?, que necesita a Dios. Ve la necesidad, aún
en los aspectos que él sabe que puede hacerlo y domina. ¿Qué es eso? Ah, ok. Entonces aquí el autor, no cabe duda alguna de que eso es precisamente lo que no es lo que